Le damos muchas gracias al Señor por su amor infinito, por su santa misericordia que tiene el Señor día a día, dándonos la oportunidad de poder cumplir con lo que nos hemos comprometido para el Señor. La verdad que estaba muy lindo el vivo, muy lindo los testimonios que se sentían, muy lindos los agradecimientos. Qué lindo es cuando el pueblo es agradecido con el Señor, cuando el pueblo con gozo, con alegría, expresa ante el Señor todo lo que el Señor les da a través de las oraciones. Por eso me gozaba mucho. El Señor bendiga al hermano Jorgito, a la hermana Lisa, el Señor bendiga a la pastora Gilda, a la hermana Yayi, al hermano Aldo, a la hermana Sonia, a la hermana Ada. Que el Señor puede estar bendiciendo a hermana Noelia también, el Señor puede estar bendiciendo a Ofelia también, las llene el Señor de su gracia, porque es lindo cuando, agradecido por lo que el Señor ha hecho, uno llega hasta la casa del Señor a darle gracias. Por eso quiera el Señor que mañana, que es día de alabanza, todo aquel que crea que tiene un Dios, bueno, ese Dios dice que hay que alabarlo. Así que todo aquel que crea que tiene un Dios, a ese Dios hay que alabarlo, hay que entrar por sus atrios, dice el Señor, con alegría. Entrar por sus atrios significa llegar al templo, eso que le pesa tanto y tanto les cuesta, pero cuando necesitan de Dios, las promesas que le hacen a Dios. Señor, si salvas a tal voy a ir, Señor, si se sana a tal voy a ir. El Señor quiera que en su amor, en su misericordia, podamos cumplirle al Señor con lo que le hemos comprometido cada uno de nosotros. Así que digno de toda honra, digno de toda alabanza, digno de toda gloria es el Señor. Así que podamos estar dándole toda esa honra, toda esa gloria que el Señor se merece, hermanos queridos. La palabra dice, bendito sea el Señor, desde Chile, el hermano Manuel Manquel y Anita Ulloa también nos están saludando. El Señor les bendiga, el Señor les llene de su divina gracia, el Señor les dé la fortaleza y los prospere en el Señor, el Señor los prospere, así como dice el Salmo 1, todo lo que hace lo hará prosperar, así que bueno, así es como queremos que el Señor prospere a nuestros hermanos desde allí de Chile, que también están compartiendo en esta hora con nosotros. Dios bendiga al hermano Jorgito, también el Señor lo llene de su gracia. Y la palabra del Señor dice, todo lo que respira alabe a Jehová. Y como el Señor me da la dicha de poder respirar, como el Señor me da la dicha de poder levantarme cada día, así que voy a estar cumpliendo con ese pedido que hace el Señor. El hermano Jorgito nos pone bendiciones, Pastor Osvaldo y oyentes. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones que imparte el hermano Jorgito. Igualmente sea su casa grandemente bendecida, grandemente bendecida. El hermano Manuel nos dice, amén, Dios de paz le bendiga grandemente, siervo amado. Recibo, hermano Manuel, esas bendiciones, que el Señor los llene de su gracia, el Señor le esté allí multiplicando todo lo que tiene allí en sus alacenas, como dice la palabra del Señor, la aresta de amasar, que no falte, que sea multiplicado todo para honra, para gloria del Señor. La palabra del Señor nos manda todo lo que respira, alabe a Jehová. Vamos a estar alabando el nombre del Señor con una alabanza. Dios bendiga, Blanquita. Dios te bendiga, Blanquita. Dios bendiga el hogar de Blanquita. Santo es el Señor. La gracia divina esté reposando en el hogar también de Blanquita en esta noche. Vamos a estar entonces trayendo esta alabanza. Es la Biblia de los tristes el consuelo, de los pobres un tesoro escondido, libro santo revelado al pequeño, ciencia oculta a los sabios y entendidos. Santa Biblia, eres tan maravillosa, eres la luz que ilumina al mundo entero.
testimonio de la vida del Cordero. En la Biblia, fuente de sabiduría, para el cristiano es la bendición del cielo. Es el libro de las grandes profecías, reveladas por el Santo Evangelio. Santa Biblia, eres tan maravillosa, eres la luz que ilumina al mundo entero. En tu libro hay escritas grandes cosas, cual testimonio de la vida del Cordero. En la Biblia yo encontré la medicina para curar mi pobre alma atormentada. Es tan bella, tan hermosa su doctrina, por el Espíritu de Dios es revelada. Santa Biblia, eres tan maravillosa, eres la luz que ilumina al mundo entero. En tus libros hay escritas grandes cosas, cual testimonio de la vida del Cordero. Le damos muchas gracias al Señor por su amor infinito, por su misericordia que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. La hermana Nelly también está con nosotros y nos saluda y nos bendice. Dios te bendiga, pastor, grandemente a ti y a todos los oyentes. Recibo en el nombre del Señor las bendiciones que está impartiendo mi hermana Nelly. Gloria a Dios. La hermana Mariana está viendo, el Señor la bendiga, el Señor bendiga a David, bendiga el hogar de ellos. También está Noé viéndonos, el Señor bendiga a Noelia, el Señor la llene de su divina gracia. Bendiciones, pastor, y así a cada oyente. Amén. Recibo las bendiciones que imparte Noelia, como también insto para que cada uno de los oyentes pueda estar recibiendo esas bendiciones, como también lo hace nuestra hermana Sonia, nuestra hermana Ofelia también. El Señor bendiga ricamente, muy grandemente a Ofelia, tan buena voluntad que tiene Ofelia. El Señor la llene de su gracia divina, le pague ricamente todo lo que ella hace con tan buena voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Para esta noche teníamos de la epístola de los Hebreos el tema que trata el sacerdocio del Señor Jesús, que era desde el versículo 14 del capítulo 4 hasta el capítulo 5 en el versículo 10. La hermana Ofelia nos pone: Dios lo bendiga, pastor, y a todos los oyentes. Amén. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones que imparte la hermana Ofelia, e insto también para que cada uno de los oyentes la esté recibiendo. La hermana Yayita también nos pone: bendiciones, pastor, y a cada oyente. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones que imparte la hermana Yayita, y también cada uno de los oyentes esté recibiéndola. La hermana Sonia nos pone: Dios lo bendiga, pastor, juntamente con todos los oyentes. Estamos con nuestra hermana Ada y la hermana Ofelia escuchando. Dios le bendiga, el Señor le llene de su gracia divina. Santo es el Señor. Bendito sea el nombre de nuestro amado y bendito Dios. Gloria al Rey. Santo es el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver si puedo, como para invitar a los hermanos, al hermano Manuel de Chile, pero la verdad que no sé cómo invitarlo. Voy a tener que estar averiguando para que él también pueda estar compartiendo con nosotros en estos días. A ver, ya me voy a averiguar cómo es que se debe hacer para poder invitarle. La verdad que no sé las opciones por ahora. Hermano querido, si ya tiene allí su Biblia a mano, entonces le vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Por tanto,
teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo él: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria y gloria y gloria a Dios. A ver, el hermano Jorgito me ayuda y dice: pastor, si la cámara prendida del hermano le puede hacer la invitación donde dice agregar. Yo soy la hermana Lisa, bendiciones para todos. La verdad que no veo las cámaras. No veo las cámaras. Ya vamos a estar practicando un poco acá en la casa a ver cómo se hace, porque no veo la cámara prendida. Veo la cámara de Yayi, la cámara de la hermana Lisa, la cámara de la hermana Sonia, y no veo más camaritas encendidas, así que no los veo. Ahí donde pide agregar veo a la hermana Yayi, el hermano Jorge, la hermana Sonia, la hermana Noé, el hermano Ofelia y la hermana Mariana, y a nadie más. Bien, hermano querido, vemos entonces acá como el apóstol le explica en el verso 14, habla de lo que era esa profesión, lo que habían profesado, los que habían declarado, retener esa fe que ellos habían declarado en aquel gran sumo sacerdote. Es maravilloso esto, porque como el Señor en su amor infinito, en su santa misericordia, como dice que ofrecíale él a Dios ese clamor, ese ruego, la palabra del Señor en el verso 7 del capítulo 5 dice las cualidades de ese gran sumo sacerdote que es el Señor Jesús. Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. A veces nosotros nos enojamos porque decimos: bueno, oramos y el Señor no nos responde. Acá vemos, hermanos queridos, que el Señor Jesús no solamente que oraba, sino que dice ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor. ¿Qué
pretendemos? ¿Que Dios tenga preferencia por nosotros? Si el Señor Jesús tenía que clamar, tenía que rogar, tenía que llorar, ¿nosotros vamos a pretender porque nos enojamos que Dios nos escuche? ¿Pensamos que Dios tendrá miedo de nosotros? Si el Señor no nos escucha y no nos responde a lo que nosotros queremos. Cuando el Señor Jesús dice, en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. La pastora Zulma desde Villa Mercedes también está con nosotros. Dice, el majestuoso Dios de Israel bendiga a su pueblo. A todo oyente y a vos, hermanito querido, como también a mi querida hijita Loreta, Dios le dé una doble porción de bendición. Gloria al Rey. Recibo en el nombre del Señor esa bendición de la pastora Zulma, como también la recibe la pastora Loreta, y cómo nos gozábamos cuando la hermana Ada daba testimonio y contaba. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Así que, hermano, no aflojemos. No aflojemos, no nos desvanezcamos nosotros, ni el enemigo tome ventaja. Si tenemos que ofrecer ruegos, súplica con gran clamor y con lágrimas a Dios, hagámoslo, hermano. Hagámoslo. Si Jesús lo hizo, lo debió hacer Jesús para mostrar obediencia. El que podía decir, Lázaro, ven fuera, cuando había que pedirle algo a Dios, clamaba. Grandes ruegos, con llanto, lágrimas, lloraba y le pedía a Dios. Aquel que le dijo a la mujer, grande es tu fe, como has creído te sea hecho. Aquel que hacía milagros, resucitaba a los muertos, limpiaba a los leprosos, sanaba al enfermo. Pero cuando había que clamar a Dios, la palabra dice ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima. Hermano, así de esa manera el Señor clamó por nosotros. ¿Vale la pena ese gran sumo sacerdote que presenta el apóstol? ¿Vale la pena poder abrazar a ese gran sumo sacerdote? Aquel que clamó y le dijo al Padre, Padre, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Hermano querido, aquel que clamaba, ofrecía ruegos, súplica, le suplicaba al Padre, le suplicaba. Y nosotros queremos que nos responda así en un abrir y cerrar de ojos. ¿Acaso somos mejores nosotros que el Señor Jesús? ¿Acaso se nos irán a ensuciar las rodillas si las doblamos delante de la presencia del Señor para suplicarle al Señor? Suplicarle como suplicaba el Señor Jesús, con gran ruego, súplicas, con gran clamor y lágrimas. Dios bendiga al pastor Gerardito allí en Villa Mercedes. Entonces vemos que si aquel gran sumo sacerdote que está presentando Pablo, mire, cuando el apóstol Pablo le habla al pueblo de Israel del gran sumo sacerdote, sabe que lo van a entender, sabe el pueblo de lo que le está hablando. El pastor Gerardito desde Villa Mercedes nos dice, Dios te bendiga, tío y pastor querido, y el Señor bendiga a cada oyente. Escuchamos en familia. Recibo esas bendiciones y también sea bendecida la familia del pastor Gerardito allí en Villa Mercedes. Vamos al tema de este gran sumo sacerdote que estamos tratando y estamos viendo cómo el apóstol lo presenta al Señor Jesús. Ellos conocían, sabían de todo esto, por eso es que se saca la cuenta del tiempo en que fue escrita la epístola esta a los hebreos por el apóstol, en qué momento fue, y todos la ponen y la fechan en el año
entre 60 y 65, porque todavía el templo no ha sido destruido. De lo que le está hablando y está haciendo la comparación el Señor es con los gran sumos sacerdotes que ellos pueden ver oficiando en el templo. Y está haciendo esa comparación este gran sumo sacerdote. ¿Cree usted que alguno de los grandes sacerdotes que tuvo el pueblo de Israel lloraba cuando ofrecía el sacrificio? Sí lo había tomado como su oficio. Pero el Señor Jesús lloraba, rogaba, suplicaba al Padre. ¿Tenemos ejemplo en él? El Señor Jesús nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde. Por eso me gloriaba cuando Noelia decía: no, porque tenemos que dar buen testimonio entre los vecinos. Claro que sí, claro que sí. La mejor forma de predicar el Evangelio es con acciones, no con dicho, sino con acciones. Esa es la mejor forma, que puedan verlo los que están más cerca de nosotros, que puedan comprobarlo. Vemos entonces cómo habla el apóstol y le dice en el verso 1 del capítulo 5, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda, para que presente sacrificio. Pero hermano, ¿qué diferencia con lo que presenta el Señor Jesús? Ofrece ruego, súplicas con gran clamor y con lágrimas. ¿Hay diferencia en un sumo sacerdote constituido por los hombres al gran sumo sacerdote constituido por el Señor? Vemos entonces que les quedó muy grande la labor de sumo sacerdote a lo que ellos conocían. Pero acá el apóstol le muestra el gran sumo sacerdote. Los demás eran sumos sacerdotes. El Señor Jesús, el gran sumo sacerdote. Y lo lindo de todo, hermano querido, que en el verso 1, para estar tomando también en comparación al verso 7 lo que el apóstol le está diciendo, dice que era constituido en favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presentase ofrenda y sacrificio por los pecados, que debía mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también estaba rodeado de debilidad. Y como estaba rodeado de debilidad, y esas debilidades lo hacían cometer faltas al Señor, dice en el verso 3, y por causa de ellas, de esas debilidades, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Pero Jesús no rogaba por sus pecados, porque no tenía. ¿Hay diferencia o no hay diferencia en este gran sumo sacerdote que presenta el apóstol Pablo allí a los hebreos? En su amor infinito, en su misericordia, Él les quiere hacer ver que manteniéndose firme en lo que ellos han creído, se lo presenta como el Mesías, porque habla de Cristo. Sabemos que Cristo es la traducción del hebreo. Cuando pasa al griego, la palabra Mesías en castellano significa Cristo en castellano, porque pasa del hebreo, pasa al griego, y de ahí se traduce la palabra Cristos. Vemos entonces que Él, aquel Cristo, aquel Mesías que ellos habían visto morir en la cruz, ese era el gran
sumo sacerdote. Dice en el verso 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Vemos que en el verso 1, tomado de entre los hombres, escogido entre los hombres, como era el sumo sacerdote, lo escogían entre los hombres. Sí, tenía que pertenecer a la tribu de Leví, tenía que ser de el linaje de los coatitas, tenía que ser así como de donde había salido Aarón, María y Moisés, tenía que ser coatita, era elegido entre los hombres, pero el Señor Jesús, está la diferencia. Dice, sino el que le dijo, acá no lo escogió los hombres, lo escogió Dios, el que le dijo al Señor Jesús, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también en otro lugar dice, tú eres sacerdote para siempre, y aquí lo aclara, lo que dice el Salmo 110 en el verso 4, y aquí lo aclara según el orden de Melquisedec. ¿Quién era este Melquisedec? Rey de Salem, de Jerusalén, rey de Salem, reinaba, gobernaba en Salem, antes que el rey David la hiciera capital, porque esto es del tiempo de Abraham, que dice, según el orden de Melquisedec, rey de Salem. Y este rey de Salem tenía el doble oficio de ser rey, de gobernar, y de ser sacerdote del Dios Altísimo. Esto era antes de la constitución del sacerdocio levítico, mucho antes. Leví todavía no había nacido, pero ya Melquisedec, rey de Salem, ese rey de Salem, era rey y era sacerdote del Dios Altísimo. Aquel que no hay cronologías de él, no hay árbol genealógico de Melquisedec. Por eso la mayoría de los teólogos hablan como que es una teofanía donde el Señor Jesús, antes de ser el Señor Jesús, fue este Melquisedec, rey de Salem. Después vino, se hizo carne ese verbo y vino aquí a ofrecerse él como sacrificio. Ahí vemos entonces el doble oficio del Señor Jesús, rey. Recuerden que él nació como rey, él nació como rey. El Señor Jesús nació como rey, no nació como un príncipe. Los astros, el cielo, le declaró a la gente, a los sabios, le declaró que había nacido un rey. Por eso es que vinieron desde allá, desde Ur, desde Caldea, vinieron al palacio de Herodes y le dijeron, ¿dónde está el rey que ha nacido? Porque venimos a adorarle. Rey, nació rey. Muere en la cruz del Calvario con la inscripción Jesús Nazareno, rey de los judíos. Nació rey, murió rey, resucitó rey para siempre de Salem, de Jerusalén. Dice el apóstol Juan, yo vi descender del cielo la nueva Jerusalén. Una Jerusalén eterna, con un rey eterno, con un sacerdote eterno, pero le costó el sacerdocio, hermano querido. Le costó rogar, suplicar, clamar y llorar delante de la presencia de Dios. La labor del sacerdote, del gran sumo sacerdote escogido por Dios. ¿No será que le ponemos mucha exigencia nosotros a Dios? ¿No será que pretendemos mucho
cuando el Señor puso toda esta carga en los hombros de sus hijos, pero puso a su Hijo amado, a su unigénito como ejemplo? Aprended de mí, aprended de mí, ofreciendo ruegos, súplicas, gran clamor, lágrimas. Hermano, y hay aquellos que no quieren venir ni a alabar al Señor. Hay aquellos que no quieren ni venir a buscar la bendición que Dios le da. Hay aquellos que no vienen ni a buscar para compartir y llevar a su hogar esas bendiciones. ¿No seremos muy exigentes? ¿No habremos errado? ¿No habrá el enemigo turbado nuestra mente para confundirnos? Hermano querido, veamos cuántas veces se presentó delante del Señor ofreciendo ruegos, súplica con gran clamor y con lágrimas. ¿Cuántas veces? Por eso me gozo, alabo y glorifico al Señor cada vez que oigo a la pastora Gilda, cuando ora y llora y digo, gracias Señor, gracias porque puedo ver la forma en que lo hacía tu Hijo amado. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado y glorificado sea su nombre. Hermano querido, dice, vamos a terminar con esta partecita, con estos 3 versos, donde dice, fue oído a causa de su temor reverente. Quiere que Dios oiga la súplica, quiere que Dios oiga el clamor, tema con reverencia a Dios, porque ahí está el secreto para que la oración sea contestada. Dice la palabra del Señor, que el Señor Jesús fue oído no porque hacía muchos ruegos, no porque hacía súplica, no porque hacía gran clamor, no porque lloraba cuando oraba, sino que era oído, dice, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Esa partecita que ya la habíamos explicado, hermano querido, qué maravilloso es el Señor y cómo nos enseña noche a noche a través de su palabra. Santo es el Señor, santo. Gloria a Dios. Vamos a ir entonces ahora a la parte linda, que es la que decía la hermana Lisa, es donde después del vivo, la bendición. Y eso es lo que vamos a hacer. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén y amén. Hermano querido, Dios nos bendiga, Dios nos llene de su divina gracia. Esta noche, cuando usted se vaya a acostar, dele gracias al Señor, porque hermanos de distintos lugares, mire, desde Chile, desde Villa Mercedes, han bendecido su vida. Así que dele gracias al Señor porque ha sido bendecido, hermano querido. Ha sido bendecido. Dele muchas gracias al Señor. Y no afloje en la oración. Imite al Señor Jesús, imítelo. Así como decía la palabra, con ruego, con lágrimas, con clamor. Y el Señor le oyó porque fue obediente. Obedezca al Señor y el Señor responderá su ruego. Eso es lo que la palabra del Señor en esta noche, en este estudio, nos ha enseñado. Para mi Rey que vive sea la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Que Dios los bendiga, querido hermano. Recuerde que seguimos orando por la restauración de la salud de la pastora Loreta, de la pastora Zulma, del hermano Jacob Barrientos allí en Chile. Estamos orando por el pastor también José Medero y por su esposa Silvia, que el Señor restaure completamente la salud de cada uno de ellos.
Para mi Rey sea honra y gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.